Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo me les va? ¿Cómo han estado? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Quisiera que me contestaran si me escuchan. Keila, Buenas Margaret. tardes, profe. Sí, señor. Ok, muchas gracias. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Cómo les ha ido? Confírmeme por favor si me escuchas, que tengo serios problemas de conexión. Margaret, no te escucho nada. Profe, sí, señor. Yo lo escucho perfecto. Ok, Margaret. Como les decía, es que tenía unos problemas de conectividad terribles. Sí. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy. Veo que hay muy poquitas personas que están asistiendo, ¿no? Y habíamos, digamos que coordinado nuestra clase para empezar a esta hora. Pero yo creo que va a tocar empezar un poquito más tarde porque, pues digamos, para mí es bastante complicado, ¿vale? Entonces, quisiera como empezar a compartir la pantalla. Como les decía, tengo unos temas de conectividad que son un poco difíciles, pero pues vamos a hacer nuestro espacio el día de hoy, ¿vale? Quisiera saber si están viendo mi pantalla. Todavía no se ve, profe, pero dice que usted ha empezado a compartir, pero aún no se ve. Si es que esto es, ya se está viendo, ¿cierto? Sí, señor, ahora sí. Mejor dicho, quiero pedirles bastante colaboración hoy porque esto ha sido todo un reto para mí esta sesión. No tengo cámara, no tengo acceso a absolutamente nada, ¿vale? Entonces, ¿me confirman si me están escuchando, por favor? Ok, Keila, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy con esta semana número 6 que nos trae algunas cosas muy interesantes. Pero entre las cosas más interesantes que nos trae es que esta semana vamos a mirar todo el tema de em, responsabilidad social empresarial. ¿Ok? Pero veo que no están pasando las diapositivas, sí, pero están pasando, pero muy lentas. Bueno, entonces, como les decía, la responsabilidad social empresarial se vuelve un elemento súper importante para nosotros en el contexto y más cuando hablamos de comportamiento organizacional, porque hoy en día lo que identifica a las organizaciones es unas apuestas que se tienen con relación a lo que ellas son, ¿no? Y a lo que quieren orientar. Entonces, esta semana nos invita a nosotros a pensar y a mirar un poco qué es la responsabilidad social y empresarial, ¿no? Y cómo eso hace parte de de un clima en la organización, cómo eso se integra al clima de la organización y a la cultura. Para no todos es sabido que cuando uno trabaja en una organización, pues lógicamente hay unos elementos que son súper importantes como tal, pero dentro de los más importantes como tal está cómo yo me sienta y sobre todo qué tan buen goodwill o qué tan buen nombre tiene la organización donde yo estoy. Y creo que eso es un elemento fundamental en el desarrollo de lo que nosotros podemos abordar y ver, porque pues nos invita a pensarnos y a redefinirnos de una forma totalmente distinta dentro de la organización. Y eso pues lógicamente hace que al interior de la organización también pasen muchas cosas importantes. Muy bien, entonces yo quería empezar esta sesión con algo que es importante y es dos elementos que son realmente importantes para nosotros dentro del contexto de la organización, que es la responsabilidad social corporativa y un nuevo concepto que se llama el valor compartido, que digamos hace la diferencia a cada uno de los elementos que nosotros vamos a identificar dentro del contexto que tenemos. Y me parece que es importante que lo tengamos en cuenta porque el valor compartido
hace parte de una, digamos, de una nueva estrategia y de una nueva evolución de lo que es la responsabilidad social empresarial. Entonces, hoy en día, el tema no es solamente que las organizaciones sean responsables, sino que además de ser responsables, generen un valor para el contexto social. Y creo que eso, pues digamos, cambia el contexto en todo el sentido de la palabra y del criterio que hay, ¿no? Entonces, hoy en día ya no es solamente qué tan responsables nosotros somos, sino también cuál es como ese valor que se tiene dentro de la organización. Pero vamos a mirar un poco cómo es para que vayamos pensando y cómo sobre todo ha evolucionado en el contexto el criterio del cambio de la responsabilidad social compartida y el valor corporativo que debe haber. ¿Vale? Deme un momento mientras se van integrando todos y vamos a intentar hacer algo acá, a ver si de pronto yo logro tener un mejor nivel de posibilidades para que podamos, digamos, generar algunas cosas acá. ¿Vale? Deme un momento. Deme un momento, por favor. Es como yo les decía, es súper importante el desarrollo de la organización y las apuestas que se tienen como tal, ¿no? Pues porque lógicamente tienen unos elementos que van muchísimo más allá del contexto y de cada uno de los criterios que nosotros, digamos, podemos tener como tal en el desarrollo de la organización. Y esto nos lleva, digamos, a pensarnos de una manera totalmente distinta al interior de la organización y a vernos de una manera totalmente diferente a partir de las apuestas que nosotros podamos tener. Em, Como yo les decía, las organizaciones hoy están sufriendo unos elementos que son súper interesantes y que nos llevan a plantear como algunos elementos que nosotros podemos, digamos, empezar a tener en el desarrollo de la organización y de cada uno de los elementos que hay. Entonces, deben un momento a ver si puedo plantear una cosa que quiero hacer acá, a ver si puedo compartir una cosa de mejor manera. No, definitivamente, no es que estoy intentando compartir desde mi teléfono para que sea mucho más sencillo nuestra actividad, pero bueno, parece ser que no lo estoy logrando como tal. Entonces, mm, vamos nuevamente a ir a compartir esto y les pido que me tengan mucha paciencia porque tengo serios problemas de conectividad y digamos que no he podido, digamos, plantear las cosas como lo estaba esperando hoy. Bueno, entonces lo que les decía originalmente es que las organizaciones han venido cambiando el contexto de lo que ellas hacían. Y eso pues lógicamente ha hecho que al interior de las mismas se planteen unos elementos que son totalmente diferenciadores en el desarrollo de estas. Y eso pues ha obligado lógicamente a que las mismas organizaciones puedan plantearse unos retos que son totalmente diferentes y que las llevan a, a generar unos espacios totalmente distintos como tal. Entonces, lo primero que tendríamos que pensar es que hoy la empresa se vuelve una utopía porque pues es bastante difícil poder de una otra manera llegar
a compartir es bastante complejo porque hoy todo lo que se le pide a la organización se vuelve como utópico, por llamarlo de alguna manera. ¿Y por qué se vuelve utópico? Pues porque de una u otra forma la organización requiere una serie de elementos que son difíciles de cumplir, ¿no? No solamente pasa porque de una u otra forma uno tenga la posibilidad de tener una responsabilidad solamente económica, sino también porque el tema pasa por lo ético y también pasa por lo emocional. Entonces, cumplir todos esos elementos se ha vuelto un tema que es bastante complicado y que no le permite de una u otra forma pues generar unos elementos y unos patrones bastante claros frente a lo que tiene que hacer. Yo he querido iniciar entonces el día de hoy un poco, mientras esto va pasando, con una pequeña reflexión, para que empecemos a pensarnos nosotros de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿los valores de la empresa son consecuencia o causas de los valores de la sociedad? Creería yo que este es un elemento importante en la actualidad que nos marca unos hitos que son bien importantes y diferenciadores, porque uno pensaría que de una u otra manera, pues lo que es la empresa tiene que ser un producto de lo que está en el contexto social, pero no es realmente claro si de una u otra manera son el principio o el fin o los originan. Y creo que a partir de estos elementos, pues uno va entendiendo otros elementos que van mucho más allá. El segundo punto que es importante de reflexionar es cuántas horas seguidas puede llegar a trabajar un recurso humano suficientemente bien optimizado. Y ahí entonces uno empieza a preguntarse varias cosas que son importantes en el contexto, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, nosotros estamos trabajando con la idea de las personas que se hagan cosas que sean totalmente diferenciadoras y que sean tratadas de una manera distinta? Y ahí empieza pues el tema en particular. Y las otras dos preguntas que uno va sugiriendo acá estarían orientadas un poco hacia las grandes empresas tienen valores, grandes valores y las pequeñas entonces tienen pequeños valores. Y lógicamente, ¿no? Eh, Creo que aquí hay un tema que es súper importante verlo y es que cómo se puede repartir entonces la riqueza antes de crearla. Creo que eso es importante que lo pensemos nosotros porque el tema de que unos ganen más que otros siempre va a ser un tema bastante complejo y un tema que nos va a invitar a nosotros a replantearnos y a repensarnos en diferentes momentos, ¿no? La última pregunta de esta parte es, ¿qué absentismo está más presente en la empresa? ¿El físico, el psíquico, el familiar o el social? Entonces, cuando yo hablo de que la gente, ¿cuál es el que más se presenta? Que la gente no esté físicamente o por el contrario, a veces que la gente no esté mentalmente dentro del contexto de la organización y en muchas ocasiones ni siquiera estén ahí porque pues también son situaciones que adolecen con relación a la familia y al contexto emocional. Entonces creo que es importante que tengamos nosotros en cuenta estos elementos y empecemos también a mirarnos, ¿no? ¿Qué es importante en las organizaciones hoy, de acuerdo a lo que hemos hablado de comportamiento? Dirigir por instrucciones, por objetivos o por valores, ¿sí? Y son tres cosas totalmente distintas, pero lógicamente tienen un impacto totalmente diferenciador, ¿cierto? Y ahora la otra pregunta que uno viene haciéndose acá es si a partir del que el salario mensual es lógico renunciar de por vida el tiempo libre para desarrollarse como persona. O sea, es más importante que nosotros leemos un impacto al tiempo que pasamos en el trabajo que ver con eso. Y lo otro es, los hijos necesitan padres, que digamos es un tema que uno ve en el contexto. ¿Eso tiene que ver algo con la responsabilidad social de la empresa? ¿Ustedes qué creen, no? Si alguien quiere participar, ¿será que es responsabilidad social de la empresa que la gente pase más tiempo en su sitio de trabajo o no? No sé quién está que nos pueda de pronto como dialogar un poco y contarnos qué piensan. ¿Será que eso es también responsabilidad social de la empresa? Sergio Felipe, ¿tú qué piensas? ¿O no? Eso ya no es que eso no es
no es tema de la organización. ¿Ustedes qué piensan con eso? ¿No, Sergio? Ok, Sergio no me escucha. Flor Ángela, ¿estás por ahí? Hola, Flor profe. Ángela Sí, Flor Ángela Machuca. ¿Los hijos necesitan padres? ¿Tiene eso que ver con la responsabilidad social de la empresa o no? ¿Tú qué crees? pues depende del contexto. Yo siempre que depende. No, Depende pero pues es que si hay que uno tener en como cuenta. Sí. hijos, hijos a los trabajadores o hijos los hijos de verdad. No, pues los hijos de verdad de los trabajadores, ¿no? ¿Hasta qué punto los hijos de esos trabajadores necesitan ver? Pero bueno, la última pregunta también nos invita a pensar que ¿puede el tercer mundo salir de la pobreza sin la creación de sus propias empresas bien lucrativas? Que es un tema que se nos está planteando como tal. Y el último elemento estaría relacionado a dos preguntas que son súper importantes y válidas, ¿no? ¿Es posible un capitalismo sensible, o sea, algo que nos puede ayudar o definitivamente vamos a seguir con ese capitalismo salvaje? Y finalmente, hay un elemento que es importante y sería el de respetar el medio ambiente rentable, o sea, hacer las cosas adecuadas en la organización. Es rentable porque es que muchas de las personas que trabajan al interior de las mismas lo que le plantean a uno todo el tiempo es que cuando usted como empresa es responsable socialmente, pues como que es mucho más difícil generar algunos elementos que son diferenciadores. Y entonces acá yo traigo una encuesta que hizo un portal que se llamaba trabajando.com, donde entrevistó a 2.350 personas o colombianos. 36 de ellos eran hombres y 64 eran mujeres. Ellos querían determinar un poco el nivel de satisfacción dentro de su contexto. Y digamos que aquí empezamos a ver cosas porque hay organizaciones que consideran que la responsabilidad social empresarial es pagar bien, independientemente de lo que sea, ¿ok? Pero una cosa que se llegó en comparación a esto es que el 71% de esa gente dice que no es feliz en el trabajo que se desempeña actualmente. Y eso es un tema importante. Y si llevamos un poco al sentido en particular, en esa encuesta el 41% de las personas dijeron que era el ambiente laboral lo que realmente afectaba como tal. Y el factor más importante para sentirse bien en su contexto. El 24% habló de la realización personal, el 11% de la felicidad laboral con mayor sueldo y otras personas relacionaron otros elementos hasta tener un buen jefe. ¿Y a qué quiero ver con esto y quiero que lo veamos? Cuando yo hablo de la responsabilidad social empresarial y de qué es responsable la empresa, tengo que pensar también en entender que la empresa es responsable del ambiente laboral. Y eso no se nos puede olvidar a nosotros en ningún momento, ni en ningún contexto. Las organizaciones son responsables de esos componentes. Definitivamente, ahí no hay nada más que hacer. Y entonces hoy vemos que estamos en una transición de empresas, ¿sí? Estamos en una transición. ¿Y qué significa esa transición de empresas? Que digamos en las empresas tradicionales, la apuesta siempre está hacia la eficiencia y a la eficacia, mientras que en la nueva organización, todo el tema del aprendizaje, la innovación, el impacto al cliente es un elemento fundamental. Y si ustedes lo ven y se dan cuenta, esto está asociado a todo el tema de la responsabilidad social corporativa. ¿M? En esa visión tradicional de la organización, para entender este concepto, la compañía es vista como toma de decisiones, estructura y progresión de un liderazgo. Sin embargo, aquí la organización es vista como una red ágil que empodera a sus equipos de trabajo, que impulsa la colaboración y el intercambio de conocimientos. De igual manera, en la organización tradicional, las reglas es que usted trabaja bajo funciones con estructuras basadas en funciones de negocio, hay un progreso a partir de las promociones de la gente ascendente con niveles intermedios y digamos que las personas se vuelven líderes a partir de las promociones que yo pueda gestar. Sin embargo, aquí
el tema cambia y la estructura pues es totalmente distinta, ¿no? Aquí la idea es que la estructura está basada en trabajo y proyectos con equipos, ¿cierto? Orientados hacia el cliente y el servicio, donde se evidencia pues todo el tema que nosotros podemos generar. De igual manera, se gesta algo que se llama que es el progreso a través de diferentes asignaciones, estructuras asociadas al liderazgo, ¿no? Que no es un liderazgo multifuncional, sino se va gestando como tal. Y lo otro es que las personas crean seguidores para poder de una u otra manera crecer en la influencia y autoridad. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Qué me dan con ustedes? Sí, sí, señor. Ok, muchas gracias. Ahora Sí, bien, señor. dentro de esas reglas tradicionales, pues digamos que la apuesta era dirigir bajo supervisión y ahora pues la apuesta es dirigir bajo orquestación, ¿no? Que todos estén de acuerdo, que todos se lleguen bien. La cultura es dominada por el medio ambiente y el fracaso en la percepción de los otros, mientras que en esas reglas nuevas se hace una cultura de la seguridad, de la abundancia y de la relevancia de tomar riesgos e innovación. Y creo que este es un elemento importante porque cambia un poco el contexto de lo que se da. Lo otro es que las reglas tradicionales son basadas en reglas, mientras que aquí están basadas en guías. En la regla tradicional hay roles y títulos, en cambio aquí hay responsabilidades claramente definidas y equipos. Y finalmente están centradas en todo el tema de proyectos. Entonces, vamos a hablar nosotros claro en este momento y a mirar un poco de qué es y en qué me beneficia como empresario la responsabilidad social empresarial, que ese es un elemento que me parece que es importante y fundamental en el desarrollo, porque para muchos empresarios el concepto de la responsabilidad corporativa es visto específicamente como algo que de una u otra manera no es una ventaja competitiva, sino es una carga o compromiso que tienen los miembros de una sociedad, ya sea como individuo miembro, para darle respuesta a la sociedad a unos elementos. Digamos que ahorita vamos a mirar un poco cómo pasamos legalmente por esos contextos, pero hoy en día esa visión de esa carga o obligación que se tiene que hacer, ¿no? Es como cuando le dicen, no, usted tiene que darme gracias porque el tema está muy difícil y yo aún así le estoy pagando las prestaciones sociales. Cosas que no. A cambiarlo y verlo como una capacidad que se tiene frente a otras compañías, que le trae, pues, no sé, sellos de certificación, además de los sellos de certificación, le trae la posibilidad de tener el mejor talento, porque las personas se sienten realmente comprometidas al querer estar trabajando como tal. Y eso cambia el contexto de una manera importante. Yo pensando un poco en la definición para compartir con ustedes, yo llegaba a la conclusión específica de que la responsabilidad social no es más, ¿cierto? Que ser mejor, hacer mejor las cosas de manera ética y legal. Y creo que esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque hay ocasiones donde nosotros no vislumbramos esos elementos. Entonces, es ser mejor en las cosas que hacemos, pero no solamente de manera legal, sino también ética. Yo defino la responsabilidad social empresarial como eso, como hacerle el bien a las personas, como ser ético con las personas, ¿no? Cuando yo soy responsable socialmente o empresarialmente, pues entiendo que no debo hacerle mal a los demás, entiendo que debo de pagarle bien a los demás. Aquí tenemos tres elementos que siempre están dados y que de una u otra manera son importantes, pero dos definiciones. La primera plantea que es una visión de negocio que integra esa gestión de la empresa con una serie de respetos hacia los valores éticos, a las personas, a la comunidad y el medio ambiente. Vuelvo y juego, entonces lo importante no es que yo me haga rico, sino cómo me hago yo rico. El tema no es que usted tenga plata. El tema es que si usted para hacer plata afecta a otras personas de una manera importante, pues el tema se vuelve complejísimo, ¿no? El otro es que la responsabilidad es un compromiso que tiene la empresa para contribuir al desarrollo del contexto social, ¿no? Cuando las empresas apuntan estos elementos, pues no solamente están creando proyectos económicamente viables y financieros, sino que también están impactando las familias,
están afectando las comunidades, están afectando la sociedad. Y eso tiene un impacto que es súper importante como tal. Y esta responsabilidad social empresarial tiene tres grandes cosas importantes. El primero es la de la voluntariedad, o sea, esto es un tema voluntario. Es como un plus que le pueden dar a uno con relación a lo que uno hace. Y eso me parece a mí que es súper importante que lo tengamos en cuenta porque hay en ocasiones que la gente no lo entiende. La responsabilidad social no es simplemente el contexto de que yo haga las cosas porque me toca, no, yo me certifico pues porque es una disposición que yo tengo. También tiene que ver con un tema de identidad y sostenibilidad, ¿no? Y hay algo que es bien interesante, que es la relación con los grupos de intereses. ¿Qué son los grupos de intereses? Pues que yo si estoy en mi empresa que queda, no sé, voy a poner un espacio en particular. Mi empresa queda a las afueras de Chocontá, se me ocurre a mí, o a la afuera de uno de algún pueblo en el que yo de pronto pueda estar viendo. Entonces, el grupo de interés no son solamente las personas que están afuera. Entonces, si yo produzco, no sé, hace unos años en Chía, había una empresa que empezó a producir leche en polvo. Y resulta ser que ellos prendían los buitrones por la mañana y volvían absolutamente todo nada, porque pues el vapor que salía o los residuos que salían, y cogían y le hacían una capa en todos los carros. Entonces, pues mi juega, y es un grupo de interés mío. Es un grupo de interés mío porque, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado salió una noticia de una empresa que se llama Bancamps ¿cómo se llama? De enlatados, ¿cierto? Y Van Camps tenía un problema importante y es que se encontró que tenía una sustancia prohibida al interior. Y eso pues lógicamente cambia el contexto de una forma que es súper importante y súper dada. Entonces, pues lo que yo produzco también tiene que pues tener una responsabilidad frente a los demás. Y un elemento importante es que también debe ser responsable a nivel individual a lo que pase con los individuos. Entonces yo no puedo decir que en la organización tengo grandes cosas, pero pues que yo no hago nada en particular con la mía. Esos elementos son importantes porque nos llevan a pensarnos en varias cosas importantes, ¿no? Los elementos cuando uno habla de responsabilidad social siempre ha tenido en cuenta el tema del dinero, cuánto invierto, cómo hago el dinero, para qué lo hago. Porque, por ejemplo, el narcotráfico, la producción de cultivos de cocaína, no es una no es una práctica responsable, porque yo puedo decirle que esa gente donde está entonces construye casas, por ejemplo, como Pablo Escobar, que construyó todos unos barrios, o muchas personas que se han dedicado a esa labor, porque es que estoy produciendo algo que daña el contexto, ¿no? Y aquí viene entonces el discurso demagógico, y es que no, el problema es que no es problema de nosotros porque nosotros no la consumimos, pero nosotros la estamos produciendo y sabemos que de una otra manera afecta a los demás. Entonces el tema del dinero es un elemento que impacta. Las personas, porque no solamente podemos hablar de responsabilidad social empresarial sin pensar en que tenemos una función y un medio como tal, sino que de una u otra forma, pues eso impacta el desarrollo del contexto y de cada uno de esos elementos. Y uno de los elementos por los que se volvió más importante el contexto de responsabilidad social empresarial y empezó fue por el medio ambiente. ¿Y por qué por el medio ambiente, como lo vamos a ver ahorita? Pues porque se dieron cuenta que lo que usted produce, pues tiene que tener un efecto necesariamente y usted tiene que cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, no sé si aquí hay alguien que viva en Chocontá o en Villapinzón. Si hay alguien que esté por ahí en Chocontá o en Villapinzón o no. ¿No? Ok, Marcela, dice, ok, muy bien. Bueno, pues Chocontá y Villapinzón tienen una situación importante como aquí en un barrio que queda en el sector de la 27 Sur, entre Caracas y Décima, que es un barrio que se llama San Benito. Y es que son sitios que se caracterizaron por tener personas que trabajan el cuero, ¿sí? Pero resulta ser que esas personas que trabajan el cuero trabajan una vaina que se llama las curtiembres. Entonces ellos matan el ganado y demás. Encima de todo, bueno, si no hay un buen procesamiento con eso, pues es un tema un tema ambiental impactante. Pero el tema es que ellos, para que usted vuelva la piel de un vacuno, lo vuelvan a lo que usted pueda usar y demás,
pues tiene que utilizar una serie de químicos que son muy fuertes para poder darle lo que usted necesita. Entonces resulta ser que todos esos residuos de esos químicos, tanto en Chocontá como en Villapinzo como aquí, en el barrio San Benito, pues ¿a dónde iban? Aquí al río Bogotá y ya pues a los ríos subyacentes que habían. Entonces, pues empezó a afectar el medio ambiente, porque si el río está, digamos, contaminado, pues lógicamente eso tiene un impacto sobre la salud de la comunidad y de cada uno de los elementos que hay. Entonces creo yo que eso es súper importante que lo tengamos nosotros en cuenta y que va y por eso, digamos, está con el medio ambiente. Entonces hoy en día es, si usted tiene un tema, por ejemplo, como el Parque Tayrona, donde la gente, pues además de ir al Parque Tayrona, pues tiene que cuidar con que no tiene que dañar la fauna ni la flora, porque digamos son partes o parques nacionales que nos ayudan. Entonces, o por ejemplo, cuando se empieza a deforestar para construir grandes urben y demás, cuando el aire o los árboles y la naturaleza proveen una serie de cosas. Entonces, el concepto de responsabilidad social empresarial empezó por ahí. Pero ¿y qué implica el concepto de responsabilidad social? Implica tener una mayor productividad, ¿cierto? También implica que usted cuando esté haciendo esa productividad tenga en cuenta eso y que además cuando usted tiene una política como una ventaja competitiva, implica una lealtad de ese cliente que usted tiene, implica el acceso a mercados porque hoy en día con certificaciones usted puede llegar absolutamente a todo lado y también implica credibilidad. ¿M? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando usted compra, no sé, un producto que es como orgánico, dicen, no, es que aquí han tratado la tierra y esto le da la posibilidad de que se vuelva a sembrar y demás, pues como que eso tiene un impacto que es muy alto frente a lo que uno esperaría, ¿o no es así? Entonces, eso me parece a mí que es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque hoy en día la responsabilidad empresarial se vuelve una ventaja competitiva. Y como se vuelve una ventaja competitiva, pues lógicamente cambia el contexto. Y dígase bien, cuando yo digo qué implica como cosas positivas, eso también implica una serie de cosas para tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que yo también piense en que definitivamente no es la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa no es filantropía, ¿no? No es cuando, por ejemplo, vuelve y juega. Podía ser que Pablo Escobar Gaviria o alguna de las personas que trabajaba con el narcotráfico puedan ser muy filantrópicas. Entonces, por ejemplo, yo creo, yo estoy vendiendo y produciendo droga, pero tengo una fundación para que los niños jueguen fútbol. Pues sí, eso es filantrópico, pero eso no quiere decir que usted es responsable socialmente, no es darle la plata a la gente. No significa que usted cambie de objeto social, sino que usted, por ejemplo, tenga una serie de políticas y de mecanismos que puedan dar cuenta del mejoramiento de su organización y de sus productos. Pues y juega, si usted produce alguna cosa de químicos, pues que tenga un control de cómo los produce y no los vierta a los recursos naturales que hay. No es ser beneficencia, entonces no es que yo le dé plata mensualmente a ciertas personas porque lógicamente eso cambia el contexto de lo que hay que hacer. Óigase bien, no es más impuestos, ¿no? No es pagar más impuestos o ser, ¿cómo se llama? O ser una fachada a lo que se puede dar. Entonces pensemos en algo que es importante e interesante. ¿Ustedes alguna vez han estado comprando, uno compra, por ejemplo, me acuerdo tanto, creo que es una no sé qué se llama El Éxito o Carulla que le dicen, ¿usted quiere donar 5 pesitos para no sé quiéncito? ¿Alguna le han dicho eso? Si quieren por el chat me pueden contestar. Sí, estos 5 pesitos, estos 20 pesos, usted quiere donarlo a la Fundación de los Niños, no sé qué. Sí, cierto, entonces uno dice, oiga, pero cómo no. Pero lógicamente, pero lo que no cuentan es que ese dinero que usted está donando, la empresa lo utiliza como una estrategia para disminuir sus impuestos. Porque pues una forma de bajar impuestos es darle, digamos, a esas personas o darle a fundaciones y demás para que ellos puedan tener un impacto totalmente diferenciador. Entonces, des en cuenta que es que a veces nosotros también tenemos una visión que es bastante complicada del tema. Deme un momento, por favor.
Bueno, entonces es importante que tengamos en cuenta esos elementos como tal, porque eso marca de una u otra manera todo el tema. Pero bueno, a partir de ver estos ejemplos, esto que hemos visto un poco de lo que es la responsabilidad social empresarial, uno empieza a mirar con lupa y a preguntarse de qué es responsable las organizaciones, de qué son responsables las empresas hoy en día, ¿sí? Son responsables ¿de qué? Del bienestar de las personas, ¿cierto? O de lo que está pasando. Por ejemplo, cuando una organización hace cosas como una, no sé, una urbanización, pero la hace en un terreno donde está quebrando el ecosistema y más adelante se va a derrumbar, pues lógicamente eso tiene un impacto que es totalmente complicado al desarrollo de lo que tiene. Deme un momento, por favor. Entonces creo que es súper importante que tengamos en cuenta estos elementos porque de una u otra manera impactan y afectan el desarrollo de dicha organización. ¿Están viendo mi presentación? ¿Qué pena con ustedes? No, profe, no, yo no la veo. Denme un momento. Bueno, mientras seguimos hablando, me parece importante lo siguiente, ¿no? Y es que vayamos dialogando sobre unos elementos importantes porque definitivamente algo pasó y no tengo ya conexión desde donde lo estaba presentando. Pero bueno, aquí lo importante es que las organizaciones empiezan a plantearse una serie de cosas y a preguntarse realmente de qué son responsables con relación a cada una de las apuestas que tienen. Y cuando uno entiende eso, empieza a darse cuenta de algunos elementos importantes que hay. Y es que además de plantear algunos elementos en particular, empieza uno a entender también que no simplemente el tema, como yo les decía, es hacerse millonarios o no, sino cuáles son los elementos que están alrededor de eso. Y ahí entonces uno empieza a entender varias cosas que son importantes. Entonces, por ejemplo, toda organización, ¿cierto? Es responsable de una u otra manera de, em, del tejido social en el que se desenvuelve, ¿sí? Entonces, una organización es responsable de las cosas que hacen. Por ejemplo, si yo estoy ofreciendo un servicio y resulta ser que eso está generando un problema en el contexto en el que yo estoy, pues de una otra manera, ¿no? De una otra manera yo soy responsable de eso. Por ejemplo, hay un sitio aquí saliendo por la calle 13 aquí en Bogotá que se llama el barrio Fontibón. Y ese barrio tiene varias características interesantes. Pero una de las características que tienen más interesantes y que me parecen a mí fundamentales es que todas las calles que están dadas como tal, ¿cierto? Eh, pues afectan de una otra manera el desenvolvimiento del barrio porque usted ve que hay muchos camiones que circulan. Entonces, de una u otra manera, pues esos elementos afectan cada uno de los elementos que hay. Hay muchas organizaciones y muchas teorías que han intentado explicar todo esto. Y entonces, cuando uno llega a eso, empieza a entender varias cosas. Y lo primero es que uno tiene que entender qué se entiende por un comportamiento realmente responsable. Y aquí empieza entonces algo que se llaman los grupos implicados, o como ustedes lo van a conocer, stakeholders. Cuando yo hablo de stakeholders, hablo de los grupos implicados. ¿Y eso qué significa? Que la organización es responsable o se relaciona con unos grupos de intereses que afectan todo el desarrollo de lo que es la organización. Están los grupos implicados, los directos, que son los dueños de la empresa, los responsables, la gente que trabaja adentro, ¿no? Pero también hay un grupo implicado que es indirecto y quienes participan ahí.
la comunidad a la que yo afecto, como les decía, si yo no hago un buen producto, pues lógicamente los voy a afectar, el gobierno, el destinatario. Nosotros desde el área de talento humano estamos empezando a trabajar, hemos empezado a trabajar a partir de estos conceptos desde hace algunos años, para entender que es un tema de alcance, de responsabilidad social, porque de una u otra manera es lo ético, de lo que se tiene que hablar por parte de la organización. Hoy en día la organización no simplemente puede quedarse a la expectativa de los elementos que se vayan dando, sino también tiene que mirar cómo desde el recurso humano se afecte, ¿no? Por ejemplo, cuando el empleado no hace su trabajo con ética o no cumple, pues de otra manera ese producto le llega al consumidor final y ese consumidor final pues va a tener una serie de consecuencias y elementos que van en contra de sí mismos. Lo mismo que nosotros cuando se dan políticas asociadas a todo el desarrollo de lo que significa la empresa, ¿no? Finalmente, si yo le pido a una organización que trabaje, pero sé que el producto final que está trabajando es el no adecuado, pues realmente va a ser muy complicado. Bueno, ya que estamos hablando un poco de eso, quería comentarles que esta semana no tenemos actividad. Esta es una semana donde ustedes pueden mirar el material que tienen, avanzar un poco en las otras actividades que pueden tener de esta semana, pero esta semana no hay actividad. Entonces esa va a ser otra ventaja que tenemos para que lo tengan en cuenta como tal. Bueno, el tema de la responsabilidad social se ha vuelto tan importante que usted se da cuenta que anteriormente uno podía certificarse en una norma de responsabilidad de la International Standard Organization, que es la ISO 26000. Óigase bien. Y ella plantea que la responsabilidad de una organización por el impacto de sus decisiones y actividades sobre la sociedad y el ambiente por medio de un comportamiento ético y transparente. Entonces, ten en cuenta que nosotros desde el área de talento humano no solamente hablamos con las personas, sino que tenemos que tener una apuesta para que la organización sea ética de una otra manera. Nosotros participamos en la planeación estratégica y en esa formulación, en esas apuestas que se deben de tener. Y aquí es importante tener en cuenta que el contexto y lo que hace la organización debe ser coherente con el bienestar también de la sociedad y debe tener en cuenta esas expectativas que uno tiene, ¿no? No sé si les ha pasado, pero cuando a veces llega una organización al contexto y la gente quiere sacarlo, pues es complicado. Pensemos en esos sitios o en esos gastrobares que en algunas partes de Colombia y de Bogotá se han dado. Entonces, oye, estas personas llegan con una serie de elementos que están afectando la consistencia porque entonces el sitio donde se habitúa es bastante complicado. O por ejemplo, cuando nosotros bajo el tema del reglamento interno y el manual de convivencia empezamos a darnos cuenta que alrededor de la organización hay unas empresas, hay unas organizaciones que están vendiendo trago y demás y la gente sale a emborracharse cada 15 días y luego arma tremendos problemas y forman y se agreden entre ellos. Entonces, todo ese tipo de cosas desde el área de talento humano nosotros tenemos que empezar a revisarlo y cambiar un poco el contexto de lo que creemos a lo que realmente tendremos como impacto como tal en el desarrollo del contexto. Y aquí hay varias cosas que yo quiero reflexionar con la siguiente diapositiva, y es que esta norma en la que la gente se certifica, pues no es un tema de interpretación, sino que usted debe contar con una serie de estándares. Aquí por su lado vamos a encontrar dos grandes definiciones en las que pues tampoco quiero detenerme mucho, y es la Organización Internacional del Trabajo y algo que es la Organización Internacional de Empleadores. Des en cuenta como típicamente para la Organización del Trabajo era una manera de hacer negocios en la cual la empresa encuentra un estado de equilibrio entre la necesidad de alcanzar esos objetivos económicos y el impacto social. Y para los empleadores es una iniciativa de manera voluntaria, en que se integran todos bajo sus operaciones y demás. Entonces, ten en cuenta que estos dos elementos traen unos elementos que son totalmente diferenciadores. Y creo aquí que es importante que nosotros denotemos cada uno de esos casos como se van presentando. Y también nosotros desde el área de talento humano, pues cuáles son esas apuestas que tenemos nosotros a partir de eso. He traído aquí el caso de Danone, que es una organización en España que, esperemos que corra el video, aunque no lo veo tan fácil, que planteo, si lo quieren ustedes lo pueden buscar por internet, donde se plantea un poco que cómo la organización como Danone, que es la empresa que hace yogures y demás, llega a un sitio, a una comunidad
y va y los organiza de una otra manera, les dice que va a llevar su fábrica de yogures y cómo a partir de llevar esa fábrica de yogures, pues ellos van cambiando todo su contexto para hacer mejor el contexto social como tal. Eso me parece a mí que es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y hay casos que podemos ver nosotros, ¿no? Por ejemplo, Alpina en Sopó, aquí cerca de Bogotá, o las empresas, digamos, que tienen un impacto como en el sector cañaduzal en los lados del valle, o por ejemplo empresas como la Renault en Antioquia, que desarrollaron grandes impactos para el mejoramiento como tal. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto y cómo a partir de estos elementos pues van cambiando algunos elementos. Cuando uno empieza a ver el contexto de la responsabilidad social, corporativa o empresarial, se da cuenta y quiero como mirarlo acá brevemente con ustedes, que parte desde una visión desde lo económico, ¿no? O sea, el primer planteamiento es la responsabilidad económica de la empresa. Estamos produciendo y produciendo y hacia dónde vamos, ¿no? Milton Friedman lo planteó. ¿Y cómo se va aplazando hoy hasta mirar, por ejemplo, cómo se vuelve un elemento estratégico en la organización? Cuando usted trabaja en una organización y dice, oiga, qué bien trabajar acá porque lo que aquí hacemos impacta y mejora el mundo, es totalmente diferente a cuando yo trabajo en una organización que sé que está acabando con el contexto y demás, ¿no? Y creo que eso es importante porque también las personas no deben de desligarse de ese tipo de cosas. Des en cuenta como el concepto de responsabilidad social empresarial o corporativa ha venido creciendo y ha pasado desde lo económico a ser un tema estratégico para el contexto de las organizaciones, como algo que le da a usted cierto nivel de impacto positivo sobre lo que está haciendo. El contexto no simplemente ha cambiado ahí, sino que hoy en día podemos ver la responsabilidad social cómo inició a partir de ser una obligación, una reacción, una sensibilidad, una actuación y finalmente un valor compartido. Entonces, la responsabilidad social como obligación específicamente defendió un poco eso de que nosotros tenemos que ajustarnos a unas reglas que nos pone la sociedad, ¿sí? Y si a partir de eso yo lo hago, pues tengo una serie de beneficios y lo que yo tengo es que limitarme a lo que me dice la norma y ya, punto. Y es una obligación solamente de los dueños del capital que tienen que hacerse responsables frente a esas políticas como tal. Y aquí digamos que hay unas cosas que son importantes porque plantea de una otra manera cómo definir la responsabilidad social en el cumplimiento de la misión va mucho más allá, ¿sí? Mucho más allá de la organización y tiene que ir también mucho más allá de la ley, ¿no? Eso es como cuando yo le digo a mi empleado que se quede o que su horario es de 8 a 5 de la tarde y tiene una hora de almuerzo y entonces si se demora 2 minutos, yo empiezo a molestarlo, entonces él también, si es a las 5 es a las 5 en punto, si es de 12 a 1 entonces sale a las 12 específicamente a la 1 así se acaba o se caiga cualquier cosa. Eso pues obligó también a que el concepto fuera avanzando, ¿no? Y quiero que vayan pensando un poco en sus organizaciones cómo es. En este momento, ¿cómo es la responsabilidad social? ¿Sí? Y en la reacción social, ¿qué pasó? Resulta ser que la organización se dio cuenta que, aunque las leyes les ponga a usted unas cosas, pues resulta ser que hay otras exigencias que se van dando, ¿no? Por ejemplo, aunque a mí me paguen lo que está estrictamente estipulado por ley, pero si hay algunas cosas que sobrebordan mi capacidad porque no me están dando algunos elementos, pues hay otros elementos que pueden estar ahí como tal. Entonces, el comportamiento responsable surge de la reacción de las exigencias sociales. Entonces, yo como empresa puedo cumplir con todos los elementos mínimos, pero oiga, estoy viendo que la gente se está enfermando y no estoy haciendo nada, pues tengo que ir mucho más allá. Y eso, pues lógicamente nos hace a nosotros pensar en que esos requerimientos sociales, pues como que lo obligan. Entonces, primero cuida el medio ambiente, pero cuando le decían que usted podía hacerlo, lo cuidaba, pero no alcanzaba, entonces, bueno, aquí cómo vamos a cuadrar las cosas y ya. El concepto también evolucionó y empezamos a darnos cuenta que la responsabilidad social también puede tener que ser entendida como una sensibilidad social, ¿no? O sea, va muchísimo más allá de las necesidades sociales y se plantea frente a problemáticas particulares. ¿Y por qué se da eso? Porque, por ejemplo, si yo lo aplico al interior de mi organización,
pues oiga, yo sé que están pagándose X o Y cantidad, pero también sé que la gente tiene un proceso complejo, por ejemplo, un terremoto, una situación de esa manera, y la gente necesita tener eso. Y lo otro es que la organización debería contar con elementos que le ayuden a uno con sus quejas y presiones para hacer de una manera mucho más productiva. De esta necesidad de responsabilidad social empresarial sale ese concepto del balance social o el balance scorecard, que lo que implica es que, bueno, usted vaya mejorando su productividad, pero también de una otra manera vaya mejorando las condiciones de las personas. Y eso cambia totalmente el contexto de lo que hay. Eso también nos lleva a mirar que en ocasiones yo tengo que empezar a mirar cuál es el costo, hablando desde la sensibilidad social de lo que yo haga. Yo puedo tener un producto que me dé una rentabilidad y que me lo acepten, pero ¿cuál es el costo ambiental que tiene eso? ¿Sí? Y la idea no es solamente la eficiencia y la eficacia, sino también usted tiene que mirar la dimensión ética para convertirlo en un elemento que sea importante. Pero bueno, muchas organizaciones han ido mucho más allá y entienden la responsabilidad social como actuación social, ¿vale? Esa responsabilidad de una organización está integrada por todas sus acciones y usted genera unos instrumentos que le permiten generar una evaluación como tal. Y también esos principios de responsabilidad, usted los mira a nivel individual, a nivel corporativo y también a nivel institucional. Y finalmente, aproximándonos un poco a los elementos, la responsabilidad tiene que estar unida a un sentido de la organización del bien común. No es un tema económico o técnico, sino es un tema ético. Es como el cuidado de los empleados. No es un tema simplemente económico, sino tiene que ser un tema ético. Es que yo no simplemente me limite a pagar lo que sea, sino que también sea consciente de que cómo puedo generar algo distinto. Entonces aquí, si se cumplen las leyes, se actúa conforme a los valores, se habla de una legitimidad social. La gente empieza a darse cuenta de unos elementos y eso impacta en el comportamiento de la organización. Totalmente. No es lo mismo trabajar en una organización donde se trabaja con responsabilidad social visto como una obligación a alguien que la ve como una orientación o organización hacia el bien común. ¿Cómo actuar con responsabilidad social corporativa? Esa sería la pregunta, ¿no? Y cuando uno empieza a hablar de de la actuación social, de la responsabilidad, tiene uno que hablar del reconocimiento de lo que es bueno o malo y tiene que hablar de la confianza. Entonces, cuando las organizaciones implementan todo un tema de la confianza, se paran específicamente sobre tres grandes principios que puede tenerse. La justicia, ¿cierto? Porque yo soy justo en la medida que hago eso. En la profesionalidad que tengo yo de las personas, de los administrativos que yo tengo para que realmente tengan cuenta y de la excelencia, ¿no? Eso es como cuando yo utilizo la ley laboral, perdona la expresión, no para ayudar a los otros, sino para joderlos, palabras más o menos. Pues lógicamente el contexto es totalmente distinto. Un caso de esos es cuando yo, digamos, diseñamos un sistema para evaluación por objetivos y metas y colocamos unas metas que nadie cumple, punto. Y no, pero es como es una meta que cumplimos, ya no hay más que hacer. Entonces afecto yo a las personas de una manera que es importante. Y el principio de la excelencia es que no se deben de hacer las cosas simplemente porque toca cumplir, sino porque vamos mucho más allá de ellas. Y creo aquí que es súper importante que lo tengamos en cuenta. Porque a partir de eso se vino algo que se llamó o se creó algo que es el valor compartido, que es una apuesta que plantea el señor Michael Porter. Él dice que es un modelo y una estrategia de alto impacto que conecta los problemas sociales con iniciativas de impacto social con entidades privadas, donde el modelo de negocio responde a las necesidades sociales. Palabras más o menos. Digamos que una responsabilidad del Estado es brindarme la salud, unos centros de salud. Y yo soy una empresa, no sé, de un sector importante en la región y llego. Yo sé que el Estado tiene que proveer ¿cómo se llama? Un hospital que tenga todas las características. Es responsabilidad del Estado. Y tener unas rutas de acceso al municipio para que eso se dé. Pero como el Estado no puede por capacidad de ejecución, entonces yo como entidad privada que me lucro porque estoy en el contexto, hago un proyecto
ejecuto el dinero que ellos me dan, que ellos no han ejecutado, lo ejecuto yo para tener las vías al día y además de eso dotar el centro de salud de mejores características. Entonces vuelve a jugar. Algo que es responsabilidad del Estado, lo empiezo a solucionar yo, ¿cierto? No quiere decir que yo no vaya a ganar, sino que yo imprimo mi modelo donde yo gano porque lógicamente no voy a perder, pero también respondo a esa función que ellos tienen. Eso es una manera entonces de verlo distinto. Es lo que tratan de hacer cuando, por ejemplo, hacen las intervenciones a la nueva EPS y demás. ¿Cuál es el problema? Que es que cuando hacen las intervenciones la gente se roba la plata y no lo hace bien. Entonces, esa no es una política de valor compartido, es una política del desarrollo de lo que no se debe de hacer. Si yo quisiera mirar esto ya en una escala evolutiva de cómo llegamos hoy al valor compartido, pensamos entonces que la responsabilidad primero social corporativa fue vista como algo en que yo le daba a la gente, luego un asistencialismo para ayudarles unos bienes donde yo repartía cosas, luego se volvió una posibilidad de marketing social, porque si usted tiene políticas de responsabilidad social y alguna certificación, wow, luego realmente se vuelve en una política que es la responsabilidad social, donde usted lo mira como no solamente una necesidad o una reacción, sino como un principio, y ahora estamos como el valor compartido. Esto que es, bueno, que aquí también parece que no lo puedo ejecutar, es un video de una empresa que se llama Levi's. Y aquí muestran un poco en este video de un minuto, espero que lo vean porque no lo puedo compartir acá. Se llama Los jeans de Levi's hechos de residuo plástico. Entonces muestran cómo las personas elaboran unos jeans. Levi's recoge todos estos recursos que hay, todas estas bolsas, productos, botellas, etcétera, etcétera, los procesa y a partir de eso está haciendo ropa, unos jeans Levi's. Entonces, des en cuenta que es valor compartido en qué medida. Es responsabilidad el tema del reciclaje en Colombia por constitución y demás, pues que el gobierno mantenga un estado frente a eso y las organizaciones, pero como no lo hacen y se lucran de otra manera, entonces ellos recogen eso y están haciendo ropa. ¿Qué están logrando con eso? Pues que tengan un impacto totalmente diferente en el contexto y que puedan hacer otros elementos que son importantes y diferenciadores. Bueno, entonces digamos que por tiempo lo vamos a plantear acá y quiero que vayamos a la siguiente actividad. Vamos a reunirnos por grupos como siempre nosotros lo venimos haciendo y ustedes se van a reunir y vamos a mirar o ustedes van a identificar, en un momento, cuál de esas, digamos, estrategias o posibilidades que hemos venido hablando, ¿cierto? ¿Cuál de estos principios que nosotros hablamos, si la responsabilidad social, ya que está, cómo está siendo utilizada la responsabilidad social en su organización o en las organizaciones donde ustedes trabajan? ¿Vale? Entonces voy a colocar el slide nuevamente para que lo miremos. Quiero que me diga usted entonces si en su organización, ¿cuál de estos conceptos tienen asociados a responsabilidad social? Si la responsabilidad social es una obligación, ¿cierto? Si está vista como responsabilidad, como reacción social, como sensibilidad social, como responsabilidad de actuación, o si están con apuestas de valor compartido. Entonces tienen que discutir un poco y decir, miren, en mi empresa el contexto de la responsabilidad es una obligación porque allá cumplimos estrictamente. Piensen en el concepto de responsabilidad social que yo les planteé. Y no es un concepto que solamente implica a las personas que están fuera de la organización, sino al interior de la organización. ¿Vale? O sea, tanto a las personas que trabajan, a los dueños y al contexto. ¿Cuál es el concepto general? No sé si es clara la pregunta que estoy haciendo. ¿Sí es clara? ¿Sí o no? Muy claro, profe. Ok, entonces, denme un momento acá. No, es que esto no puedo hacer absolutamente nada, hágame el favor. Bueno, entonces ya que digamos, no he podido aquí, ya en un momento, a ver si, configuración.
No me permite hacer los grupos de trabajo. Mantener, restablecer el valor. Ta, ta, tan. Bueno, entonces ya que no hemos podido, digamos, hacerlo acá, quiero que lo dialoguemos por este medio, y me cuenten un poco ustedes qué perciben sobre eso en este momento, ya que no pude hacer acá. Bueno, ya aquí por lo menos tengo señal, que eso es lo más importante. Pueden ustedes verme como tal y puedo yo pues dialogar con ustedes un poco más. Quisiera entonces que por este medio, digamos, ustedes pueden habilitar sus pantallas, puedan contarme un poco cómo es vista la responsabilidad social corporativa en su organización. Si es vista como una simple, digamos, como una simple reacción social o realmente es vista de una manera totalmente diferente. ¿Cómo es vista en tu organización? Entonces, no sé, Cindy Lorena, si tú quieres participar. Buenas noches, profe. Gracias. Qué pena, no sé si me escuchen también, pues estoy Sí, te desde estamos el escuchando celular. muy bien. Ah, Sí, bueno, señor. perfecto. Bueno, pues yo trabajo con el Fondo de Vivienda del municipio de Tibasosa, Boyacá. Nuestra responsabilidad social más bien la recibimos, pues mi entidad es muy pequeña, pero aquí en el sector hay varias empresas grandes como Holcim, Argos, Cementos Tequendama, GIJ. Entonces, ellos por estar en la zona de influencia tienen esa responsabilidad social, por lo que su merced comentaba desde el inicio, por los daños ambientales, bueno, por esos temitas más técnicos. Entonces, a nosotros como comunidad, ellos nos entregan materiales para que desde la entidad donde yo trabajo podamos recepcionar ese banco de materiales. Nosotros hacemos convocatorias de mejoramientos con la responsabilidad social de esas empresas. Nosotros mejoramos viviendas, entonces pues garantizamos calidad de vida a nuestros habitantes del municipio. Pero pues como le digo, profe, nosotros aprovechamos de esa parte social de las empresas grandes para trabajar y poder asimismo recibir de estos materiales y poder realizar las intervenciones locativas. Ok, entonces estaríamos pensando que es algo de valor compartido, pero como medio cuadrado porque no se sabe muy claro cuál es el impacto que se tiene, ¿no? La importante aquí es hasta qué punto se vuelve una política que es sostenible en el tiempo, ¿no? Y creería yo aquí pues que es un elemento fundamental porque de una otra manera marca el desarrollo de lo que se tiene que presentar dentro de la organización. Y creo que eso lo lleva a uno a pensarse en unas cosas que son tan consonantes somos nosotros con eso, ¿no? ¿Qué tan punto nosotros tenemos planteado como tal? Bueno, muy bien. ¿Está por ahí Lía Marisol? ¿O Gina Paola? ¿O María Marley? ¿O Sergio? En su organización, ¿cómo es visto este proceso, no? ¿Cómo está evolucionando el concepto de responsabilidad social? Y si lo miramos también al interior desde el área de talento humano, o ni siquiera alcanzamos a un tema de responsabilidad como obligación, porque la gente quiere sacar simplemente lo que hay que hacer y ya. ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, Gina Paola dice que no puede. Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches, María Marley, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntame, en tu organización, ¿dónde estás trabajando tú en este momento? Bueno, yo estoy ubicada en la ciudad de Pereira. Eh, yo trabajo en una empresa dedicada a lo que es el mantenimiento de plantas eléctricas, motobombas, subestaciones, transferencias, bueno, todo el tema de la ingeniería eléctrica. Somos una empresa más bien pequeña, somos apenas 19 colaboradores. Y digamos que el tema de la responsabilidad social no está como tan explícita, por decirlo así.
desde donde aportamos a la responsabilidad social con el tema ambiental. Nosotros hacemos disposición final a esos aceites que cambiamos, ¿sí? La empresa le hace el cambio de aceite y filtro a una planta eléctrica, entonces nosotros lo recogemos y le damos la disposición final con una empresa certificada para esta actividad. Y también en este momento estamos en una evaluación con el tema de la medición de la huella de carbono para esas fuentes fijas, esas plantas eléctricas. Estamos en un proceso para empezar a implementarlo. Desde allí vimos pues como el tema de la responsabilidad social. Ok, y mirándolo un poco al interior de la organización, si tú tuvieras que mirar, ¿son responsables socialmente con sus empleados? Desde el área de talento humano, ¿hay ética en el trato? ¿Se le paga a la gente lo que es? Bueno, ¿Se sí, valora en todo ese como es? aspecto, sí, pues aparte pues, de las prestaciones y todo lo de ley, se pagan unos beneficios adicionales, como por lo menos los técnicos deben desplazarse, entonces aparte de que se les paga su auxilio de rodamiento, se les paga un auxilio de llanta, se les da alimentación, y así pues algunos beneficios extras como seguros de vida, pólizas de accidentes, que no son obligación de la empresa, pero se hacen a voluntad. Muy bien, date cuenta de una cosa que es importante. Cuando yo hablo de este tema, perdón, y automáticamente hablo de, de cómo se hace del área de talento humano, le cuesta a uno contestar, ¿cierto? ¿Y por qué le cuesta a uno contestar? Porque no es fácil. No es fácil que las organizaciones quieran realmente apuntarle a estos elementos como tal. Y creo aquí que es importante ese punto de reflexión porque, por ejemplo, aquí quiero mostrar, está un poco colgado esto, mostrarles un ejemplo de una organización que apuesta a una política de una diferenciación total, ¿no? Entonces, no sé, ¿ustedes a qué creen que se dedica esta empresa que estoy mostrando aquí, esta imagen, que se llama Liderman? ¿A qué se dedicará? ¿Quién quiere decirnos, por favor? ¿Nadie? ¿Pronto una empresa de seguridad? Muy bien. Es una empresa de seguridad que queda ubicada en el Perú, hace unos años queda ubicada en el Perú. Pero des en cuenta cómo yo puedo tener una política a partir de unos elementos que voy planteando, ¿no? Entonces, él no solamente habla que en seguridad son un grupo de personas que prestan un servicio, sino que son líderes en eso y los identifican como tal. Entonces, yo puedo también generar un impacto desde cómo se pueden ver y cuáles son. A partir de esos elementos también uno ve cosas importantes. Por ejemplo, en Bogotá en un tiempo existió un restaurante que se llamaba Minimal, ¿sí? Entonces uno dice, wow, Minimal como restaurante, pues es porque usted come bien, ¿no? Es una política de responsabilidad de otra manera impactada. O hay una empresa de quesos o de yogures en España que se llama La Fajeda. Pero la ventaja de esta empresa, o el valor diferencial de esta empresa está aquí, en que es una empresa que contrata personas con discapacidad. Entonces, ellos realmente producen y se venden a partir de eso. Fue lo que hacía en algún momento una empresa que se llama Crepes and Waffles, ¿se acuerdan? Que empezaron como política de responsabilidad social que ellos contratan solamente a madres cabeza de familia. O también este ejemplo de una empresa que se llama Patagonia Hair en eBay que vende ropa que ha sido usada por otras personas. Entonces sus apuestas específicamente son vender ropa, pero que ya ha sido usada. ¿Para qué dice? Pero yo para qué voy a fabricar más ropa si hay ropa que la gente deja prácticamente nueva. Y son propuestas como tal. O también ya hay bombillos ahorradores, este bombillo que se llama Evo, que hace unos años hacían un ahorro del 96,5% de energía. Esos elementos, pues lógicamente, dan unos elementos importantes. ¿M? Y unos elementos importantes que pueden generarnos algunos elementos diferenciadores. La pregunta es, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Pues bueno, yo quiero como plantear esto para el cierre del día de hoy.
y plantear que cuando hay un clima organizacional y una responsabilidad social articuladas, la empresa genera un nivel de compromiso altísimo y el empleado también, el empleado también es articulado como tal. ¿Cuáles son esos pilares de del clima organizacional impactados? Ese criterio, ese impacto crítico, el liderazgo y la comunicación. El 70% depende básicamente del éxito que se tenga la organización, relaciones que tengan pertenencia, reconocimiento y recompensa justa, todos esos elementos que lo trae desde la política de la organización. Y por el otro lado está el poder de la responsabilidad, ¿no? Como esa capacidad de ser transparentes y autónomos, pero de igual manera apoyado un poco al tema de la inversión en el capital humano y también de unas prácticas internas que sopesen todo el tema de la vida y el trabajo. Cuando yo pienso en un modelo, hay un modelo que es el modelo Denison para la cultura organizacional que impacta estos dos elementos. Plantea que tiene que haber una misión, pero que tenga un propósito y un sentido compartido. Que además hay una consistencia entre esos valores internos y externos que tiene la organización. Y finalmente una adaptación y una participación. Que no le pase como a mi papá, ¿no? Yo no sé si le he echado cuenta a mi papá, pero mi papá es luz de la calle y sombra en la casa. No sé si a alguien le ha pasado de esa manera. Son personas excelentes, maravillosas, pero en su contexto son bastante complicadas como tal, ¿vale? Hoy por cuestión de tiempo quiero pedirles excusas porque tuve muchos temas de conexión. Yo creo que lo posible es que nos vayamos a encontrar a las 6 la próxima semana porque a las 5:30 es imposible y tengo que, digamos, articularme a un equipo que no tengo acceso a todos los recursos que quiero, entonces no pudimos ver los videos, pero les prometo que la próxima sesión que nos veamos, espero iniciar a las 6 en punto, voy a compartir con ustedes el video en particular para que de pronto podamos ver algunos elementos. Sobre todo, me interesa mucho que veamos un poco el tema de, de las apuestas que se tuvieron con el grupo de Danone, que es un tema interesante, y todo el tema de Levi's, que tienen unas apuestas importantes. Por eso cuando usted dice dónde trabaja y usted dice yo trabajo en Levi's, pues detrás de todo, del buen clima o mal clima que se pueda generar, hay una apuesta de organización, de ese nivel de reconocimiento, ¿no? Que es diferente a, no, yo trabajo en, no sé, en una empresa que se dedica a cualquier cantidad de cosas como delitos y demás, ¿vale? Entonces hoy vamos a dejarlo por este lado. Quiero nuevamente darle las gracias por su participación, por su paciencia. Créame que esta es una situación sui generis y espero que nos encontremos la próxima sesión. Esta semana no tenemos clase, entonces no tenemos clase, no tenemos Actividad. actividad. Entonces, por favor, para que ustedes pasen una semana bien tranquilos, estoy terminando de calificar el foro. Algunas personas me han escrito la mensajería, entonces también lo he tenido en cuenta. Si hay alguna inconsistencia, me pueden ir escribiendo. Por favor, pueden revisar sus notas a partir del miércoles. Bueno, que tengan muy, muy buena tarde, que los protejan, que estén súper bien y que esta semana sea llena de muchísimas cosas, ¿ok? Muchísimas gracias, Muchas profe. Feliz gracias, noche, profe. feliz A noche, ustedes compañeros. y qué pena Hasta nuevamente, ¿ok? luego, profe, muchas Tranquilos. gracias. Que estén muy Bueno, bien. hasta luego. Y la presentación se las comparto la próxima semana, ¿ok? Listo, señor. Bueno, un Chao, abrazo. chao. Chao.